¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles. Es martes 21 de octubre y agradecemos al Señor el privilegio que nos concede de estudiar juntos otra vez la lección de escuela sabática. A donde quiera ustedes se encuentren en esta hora, les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y les agradecemos su sintonía. Voy a pedir a la jovencita Amy Dimas que nos comparta el versículo de memoria. Bueno, el versículo para memorizar de hoy, martes 21 de octubre, es Lucas 11:36 y nos dice de esta manera: Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lo leo una vez más, versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y bueno, ese es el versículo del día de hoy y les hacemos la invitación a poderse memorizar este versículo de Lucas 11:36 y así poder estar practicándolo y meditando en él durante el resto de nuestro día. Que el Señor les bendiga y feliz día. Ahora vamos a dejar que el hermano Ramsés Ágreda nos salude a todos porque está allá en West Palm Beach, Florida, vía Zoom, para unirse con el estudio de la lección. Hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un gran placer participar en la grabación de estas lecciones de escuela sabática, que han sido de gran bendición, especialmente este Evangelio de Juan. Ya esta es la cuarta parte, ya prácticamente estamos finalizando este Evangelio y cuántas lecciones nos se han desprendido de este Evangelio y muchas más que pudiéramos sacar que por el factor tiempo no las podemos abarcar todas, pero ha sido de gran bendición en este cuarto trimestre, esta cuarta parte que estamos nosotros estudiando en esta lección número 4 que estamos estudiando en esta semana. Como siempre, les invito y les exhorto a que no se olviden de darnos un like o un me gusta en todas las transmisiones y mensajes que este ministerio presenta a través de las diferentes redes sociales. Recuerden, hermanos, que esto es para promocionar este trabajo que se está haciendo para que muchas almas puedan ser grandemente bendecidas y que este mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra. Es el propósito para que ustedes nos apoyen a través de estos, de darnos un like y también no olviden de suscribirse. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse a estas redes sociales de el Ministerio Iglesia Advenimiento. Sin más que agregar, vamos entonces a comenzar el estudio de la lección del día de hoy con una palabra de oración. Amantísimo Padre que mora en los cielos, Señor, en esta hora nos postramos ante ti para darte gracias por el privilegio que tenemos de recibir tu palabra en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, permite, Padre amado, que todo lo que hablemos no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros, y que tú seas, Señor, nuestro Maestro, que tú nos dirijas en el desarrollo de estas lecciones que vamos a presentar. Te rogamos, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que van a escuchar estas lecciones posteriormente y que puedan ser grandemente bendecidos y que puedan entregar sus vidas para servirte a ti en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, Señor, y por tus bendiciones. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos cómo comenzó ese encuentro con Herodes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Herodes se sintió cuando se encontró con el Señor. Cómo inició el interrogatorio para con él. Pero hoy vamos a mirar que el interrogatorio es acompañado de una acusación y también de maltrato en contra de Jesús. Por eso el autor de la lección le pone al estudio de hoy como título: interrogatorio, acusación y maltrato. Hermano Ramsés,
¿Qué te parece si describes la actitud de Cristo ante sus inquisidores y la razón de esto? Bien, para ello vamos entonces a contestar esta pregunta leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 9, y también vamos a dejar, pastor, para que usted lea Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Pero primeramente Lucas, capítulo 23, versículo 9 dice lo siguiente: y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Quién era el que le estaba haciendo preguntas a Jesús? Era Herodes. Herodes deseaba y se había alegrado porque Jesús había sido llevado hasta hasta su cetro, vamos a decirlo así, a donde estaba Herodes. Y Herodes quería ver, porque ya Herodes sabía de que Jesús había hecho muchos milagros en esos 3 años y medio, porque acuérdense, mis hermanos y amigos que nos escuchan, para este momento que estamos leyendo, era ya el momento final del ministerio de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ya él había llegado a sus 3 años y medio. Y por lo tanto, muchos, tanto en Jerusalén, en Judea y en todas las regiones circunvecinas, muchos se habían enterado de los milagros que Jesús había hecho. Y por lo tanto, Herodes le estaba haciendo preguntas. ¿Por qué no me haces un milagro? Le decía Herodes. Pero hermanos, como dice el versículo de Lucas 23, versículo 9, y le hacía muchas preguntas. O sea, Herodes le estaba haciendo muchas preguntas a Jesús, pero él nada le respondió. Por eso, mis hermanos, más adelante vamos a ver cómo Herodes se enojó por el hecho de que el Señor no le contestaba, es decir, echó de menos o no le dio interés a las preguntas que Herodes le estaba haciendo. Ahora dice el apóstol Pedro, hablando sobre esos sufrimientos que Cristo tuvo con el rey Herodes, con Pilato, con los líderes religiosos. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 2, 22 al 24, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí la lección preguntaba que cuál era la razón de Jesús tener esta actitud ante sus inquisidores de guardar silencio. Porque según lo que dice el apóstol Pedro, él escuchaba en los inquisidores puras maldiciones, palabras viles, palabras hirientes, y mejor el Señor callaba. Hermanos y hermanas, el Señor enfrentó la oposición, enfrentó el bullicio, enfrentó las acusaciones con el silencio. Y esto es una gran lección para nosotros. A veces somos dados a explicar todo. A veces somos dados a darle explicación a la gente de todo. Y muchas veces la gente no pregunta porque verdaderamente está interesado en nosotros, sino que solamente preguntan porque quieren ver qué decimos para después llevar lo que decimos a otra persona o a la persona con quienes tal vez hemos tenido el problema. Jesús nos da una gran lección aquí, hermanos, de prudencia. Cuando se trata de chismes,
cuando se trata de cosas que se inventan, cuando se trata de cosas que solamente quieren que uno diga para satisfacer curiosidades. Hermanos, el Señor nos enseña que lo mejor es guardar silencio. A veces nos cuesta esto y caemos en la trampa y nos ponemos a dar explicaciones de por qué dije tal cosa o por qué no la dije, o de por qué hice tal cosa o por qué no la hice. Y se la estamos dando a uno o a una que lo único que quiere saber es oír para llevar. Y ahí, hermanos, nos complicamos más. Aprendamos de Jesús y guardemos silencio. No demos explicaciones. La gente no toda es sincera, no toda es honesta. La gente le gusta el chisme y la gente quiere satisfacer sus curiosidades y quieren saber, preguntar, porque quieren llevar. Ese es el trabajo de ellos. Hermanos, cuidémonos de eso. Mejor digamos, no sé, la verdad no quiero hablar de eso. Y ahí que quede, hermanos. Jesús nos enseña cómo tratar con los opositores, con los enemigos, con los que lo maldicen a uno. Jesús guarda silencio. Y es más, dice que mejor encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta frase, encomendar la causa, es como entregarse. Es como entregarse en las manos de Dios. Es como abandonarse en las manos de Dios. Mire que los judíos entregaron a Jesús a Pilato. Pilato se lo entregó a Herodes. Herodes se lo entrega a Pilato. Pilato se lo entrega a los judíos. Pero Jesús se entregaba en las manos de Dios. Hay veces, hermanos, cuando nosotros cometemos el gravísimo error de, entre aquellos que nos andan de allá para acá, buscar defendernos, cuando deberíamos solamente entregar nuestro caso en las manos de Dios. Jesús nos enseña cómo Él manejó la situación difícil que estaba pasando. Y hasta que finalmente, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En otras palabras, cargó, hermanos, con nuestra culpa, cargó con el castigo que nosotros merecíamos. Él cargó con eso para ser el sustituto de nosotros, para que nosotros ahora vivamos a la justicia. Así, Pedro dice la razón de por qué Jesús guardaba silencio. Ahora vamos al don de profecía. Hermano Rancés, ¿qué nos dice al respecto el don profético? Bien, dice en el Deseado de todas las gentes, la página 678, dice lo siguiente. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Qué interesante, ¿no? Antes de continuar, miren bien, y esto es muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan, que nosotros entendamos todo esto. Cómo el Señor nunca hizo un milagro para beneficiarse a sí mismo. Los milagros que Jesús hizo, los hizo para beneficiar a la humanidad. Pero en ese momento en que Él le tocaba sufrir, en ningún momento utilizó su poder de hacer milagros para beneficiarse o ahorrarse el dolor, como lo dice aquí. Sigue diciendo, la conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Ahora amenazó a Jesús
declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o condenarle, pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra. Como ustedes pueden ver, hermanos y amigos, Herodes, miren cómo le dice Herodes, tengo poder para condenarte o libertarte. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Acaso el Señor ante eso dijo alguna palabra? Hermanos, permaneció en silencio. Y eso hizo que se airara mucho más Herodes. Y dice que era menos sensible en ese momento que cuando Salomé, la hija de Herodías, o sea, Herodías, cuando le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Él tembló de horror en ese momento, pero en esta ocasión ya él no tenía esa sensibilidad como la tenía antes. Sigue diciendo, la misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si, pronunciando alguna palabra, hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio, pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Hermanos, el Señor hizo lo correcto y yo creo que nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesús. El Señor nos dejó un ejemplo muy valioso. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar cuando somos provocados? Especialmente cuando nos encontramos con aquellos que hablan mal de la palabra de Dios, con aquellos que quieren hasta contradecirnos. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿O cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar? A veces debemos de tomar silencio, porque dice que no debemos de echar las perlas a los cerdos, dice un versículo, ¿verdad? Y nosotros de esta manera nosotros debemos de mantenernos, hermanos, debemos de callarnos cuando tenemos que mantener silencio y debemos de hablar cuando se nos presente la oportunidad de hablar. O sea, hay momentos en que tenemos que hablar y hay momentos en que tenemos que guardar silencio. Y en ese momento el Señor, con su silencio, más bien condenaba más a ellos que si le hubiese contestado con palabras airadas. Así que el Señor nos dejó un ejemplo de dominio propio, el dominio que nosotros debemos de tener, hermanos, ante las provocaciones, especialmente en ese momento cuando Herodes le pide un milagro a Jesús. ¿Y qué fue lo que contestó eh, Herodes? Haz un milagro para mí, para yo creer. Hermano, pero ya el Señor ya había hecho, en 3 años y medio, ya había hecho milagros. Y ya lo que el Señor demostró en ese momento, en esos 3 años y medio, ya no tenía por qué ratificarlo en ese momento ante personas que era por cuestionar todo lo que el Señor estaba haciendo. Así que, hermanos, una valiosa lección nos deja el Señor, especialmente cuando fue llevado a esos tribunales, cuando fue acusado, cuando querían crucificarle y como no encontraron nada, inventaron cualquier mentira para acusarle y para llevarle a la crucifixión. Ahora tenemos el consejo del sabio Salomón para respaldar la postura de Cristo, la actitud y también para que la adoptemos nosotros. ¿Qué dice el sabio Salomón, hermano Rancés, para que podamos aprender de ese ejemplo de Cristo en esta situación como la que él pasó y cualquier otra que nos pueda pasar a nosotros? Bien, Proverbios capítulo 26, versículo 4 nos da la respuesta y dice así: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué debemos hacer cuando estamos rodeados de personas que hablan necedades? ¿Acaso también le vamos a contestar? ¿Qué pasó? Y esto es un ejemplo que lo pudiéramos poner. ¿Qué le pasó a Eva cuando fue tentada por el diablo? Cuando le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol del bien y del mal. Hermanos, ¿qué pasó con Eva? ¿Por qué Eva cayó en esa tentación? Porque estaba parlamentando, estaba hablando, estaba discutiendo, vamos a decirlo así, con el diablo. Hermanos, con el diablo no se discute. Y todos aquellos que hablan necedades son instrumentos de Satanás. Y miren, hermanos,
Lo acabamos de leer en el primer párrafo, en el párrafo anterior. Cómo el Señor guardó silencio ante los necios. ¿Cuál es nuestra actitud o cómo debemos nosotros o qué debemos aprender de Cristo? ¿Cuáles son las lecciones que Él nos deja en estos casos? Hermanos, guardar silencio ante la respuesta de los necios, ante las acusaciones de los necios. Hermanos, esa es la mejor reprensión que puedan recibir los necios. Así es, hermanos, seamos selectivos en nuestras palabras, no siempre hablemos, no siempre digamos inclusive eh, las cosas hasta con lujo de detalles. Y lo mejor es no hablar algunas veces. Es una gran lección la que el Señor nos está dando. Ante cualquier acusación, hermanos, mejor, mejor dejémosle al Señor que sea nuestro juez. Y así nos vamos a ahorrar ser necios como los que están neciamente queriendo saber. Dice el don de profecía que Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su muerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiera darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para acoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada que conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y desagradados, quedaron cerrados para el altanero rey, que no sentía necesidad de un salvador. Es que, hermanos, era un espectáculo nada más el que Herodes había montado. Él era un show el que había organizado y, y estaba haciendo de Cristo su, su actor, el que haría pues atractiva la reunión. Pero aquí en esta página 678, Deseo de todas las gentes, nos dice claramente cómo el Señor prefirió no contestarle porque a un necio, a un necio nunca se le responde de acuerdo con su necedad para no ser también como él. Cristo sabía que Herodes era un necio. Cristo sabía que Herodes era una persona que no lo había, digamos así, aceptado o recibido allí en la corte o en el palacio donde él estaba, porque verdaderamente le interesaba el mensaje. No, a Herodes no le interesaba el mensaje. Si no le interesó el mensaje de Juan el Bautista, tampoco le interesaba el de Cristo. Y Cristo lo sabía. Si rechazaste el mensaje del profeta, tampoco yo voy a hablarte más, porque sé que no te interesa, no te interesa realmente. Es más, tienes ya tu conciencia insensible. Estás peor ahora de cuando te tembló el cuerpo, cuando Salomé te pidió la cabeza de Juan. Estás menos sensible, así que no voy a responder y mejor guardo silencio. Ah, pero si hubiera hablado, dice, si hubiera hablado, le hubiera dicho palabras que habrían atravesado los oídos, que le hubieran llenado de temor y temblor, y le hubiera hablado de la iniquidad de su vida y del horror de su muerte que le esperaba si Jesús hubiera hablado. Pero mejor guardó silencio y con eso le dio la reprensión más grande que él merecía. Hermanos, aprendamos de Jesús, de cómo nosotros también debemos actuar. No corramos, hermanos, ese riesgo de caer en la trampa de los que nos insisten por preguntar en referencia a algo. No caigamos
en la trampa de dar explicaciones. Yo creo que más de alguno ya nos ha pasado, que nos han preguntado o nos han hecho el comentario y para no quedarnos nosotros con aquello de que pues está pensando mal o este hermano, esta hermana está pensando mal por lo que le dijeron, venimos y nos ponemos a decir nuestra versión para como quien dice esta hermana también oiga de este otro lado y no caiga en la injusticia de juzgarme mal. Y caemos en la trampa de decirle a ella o a él todo lo que ella no ha oído o él no ha oído de nosotros. Pero a veces, lamentablemente, esta persona corre con lo que dijimos a la persona que le había dicho lo primero y, oh hermanos, es un mal terrible. Así que ayúdenos el Señor para de ahora en adelante, hermanos, ser prudentes, guardar silencio y la confrontación, responderla con el silencio. Vamos a orar, ¿qué les parece, hermanos? Para que el Señor nos ayude a aprender esta lección y a ponerla en práctica de aquí en adelante y de esa manera ser como Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque aún en medio de tanta oposición, menosprecio, rechazo y burla que recibiste, nos das todavía una gran lección de cómo debe uno manejar eso. Vemos, Padre, que es mejor guardar silencio, no satisfacerle curiosidades a nadie y no importa de lo que nos acusen, no hablar cuando no tenemos que hablar ni con quien debemos hablar. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser tan prudentes de ahora en adelante que cuando nos sintamos tentados a querer hablar, guardemos silencio tal como tú lo hiciste. Ayúdanos, Señor, a encomendarnos a ti siempre y a dejar que tú seas nuestro juez y que tú pelees nuestras batallas. Ayúdanos, Padre, a depender de ti solamente, a confiar en ti solamente y a dejarte a ti los resultados de lo que nos esté pasando. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo tú no respondías con maldición, cómo tú no te vengabas, cómo tú no eras hiriente con los que te herían verbalmente, cómo tú mejor encomendabas tu causa al que juzga justamente. Ayúdanos a ser así como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.